Hola, muy buenos días a todas y a todos, estudiantes, académicas y académicos de nuestra facultad e invitados que están aquí presentes para poder escuchar la conferencia magistral que estará a cargo del doctor Jorge Lionel Galindo Monteagudo con el tema de teoría sociológica contemporánea, algunas reflexiones sobre objeto, cuerpo y comunicación. Antes de dar inicio a esta conferencia magistral, quisiera dar algunos datos de nuestro conferencista con la idea de que ustedes tengan una imagen cercana a quien hoy nos acompaña y a quien agradecemos por este apoyo para la presentación de su trabajo. Me voy a remitir a dar algunos datos importantes de su trayectoria, porque si me pongo a leer todo el currículum, yo creo que empezamos como a las 12 del día la conferencia, así que nada más me voy a ceñir algunos datos que considero son relevantes una vez leído el currículum vitae del doctor. Él es doctor en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en Alemania. Cursó la maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en el año 97-2000 y es egresado de la licenciatura en Sociología con especialización en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Azcapotzalco. Él, a lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha desarrollado algunas áreas de investigación que me parece que son importantes destacar, como son las de teoría sociológica clásica, teoría sociológica contemporánea, teoría sociológica de la modernidad y teoría de los sistemas sociales. Y ha participado y actualmente participa en algunos proyectos de investigación que es importante mencionar, como son teorías de la modernidad, teorías de la reducción social de la contingencia y sociología del arte contemporáneo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y participa en diversos cuerpos académicos y a lo largo de su trayectoria desde que era estudiante y ya una vez egresado, pues ha participado como ayudante de investigación y posteriormente ya como un profesionista dedicado a la producción sociológica. Cuenta con una diversidad de publicaciones en libros, tanto personales o individuales como libros colectivos, y una diversidad enorme de artículos en revistas, tanto nacionales, en la Ciudad de México, en otros lugares del país, también a nivel internacional, en distintos países como Alemania, España y otras regiones del mundo. No voy a leer todos porque si no nos tardamos demasiado, pero creo que su capacidad lo demuestra a través de esta producción tan vasta que es posible consultar. Quienes estén interesados, menciona aquí una diversidad de libros y artículos que son producto de su investigación o que las ha compartido con otras personas que quizá a muchos de ustedes les pueda interesar. Quiero destacar que ya ha participado en varios capítulos de libros con temas diversos que van desde la teoría sociológica clásica, atendiendo personajes como Emilio Durkheim, George Simmel, Max Weber, pero también se ha enfocado mucho en estudiosos de las teorías críticas, Habermas en teoría de sistemas. Él ha participado con grupos de trabajo o de análisis acerca de la obra de Luhmann, de Niklas Luhmann, y ha estado ligado con un grupo de trabajo que nosotros alguna vez invitamos y los tuvimos como invitados aquí en nuestra facultad durante algún tiempo, con el doctor Torres Nafarrate de la Universidad Iberoamericana, que él fue el que nos introdujo precisamente a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Ha abordado una diversidad de temas también
y particularmente me gustaría destacar que una de sus atenciones particulares ha sido sobre el cuerpo y sobre la diversidad de expresiones que tiene el objeto sociológico, hablando muy singularmente, pero sabemos que es de enorme complejidad hablar de objeto sociológico, y que a lo largo de su trayectoria, pues él ha abordado una diversidad de cuestiones que creo que hoy esperemos que nos lo pueda presentar de manera resumida en esta triada de temas que como les dije, es objeto, cuerpo y comunicación, que nos permitirá, tanto estudiantes como académicos de nuestra facultad, ir abriendo brechas sobre temas que muchas veces algunos consideran banales, otros los consideran como fuera del ámbito de la sociología, pero nosotros sabemos que el conocimiento sociológico no tiene fronteras, y menos en los tiempos actuales, donde el factor de la interdisciplinariedad, la debilidad de las fronteras entre conocimientos son cada vez más notorios, y nosotros tenemos que ir precisamente en ese camino, abrir fronteras, comunicarnos más permanentemente con otras disciplinas y poner al servicio no solo de quienes más lo necesitan en términos de condiciones materiales, sino también de condiciones intelectuales. Hoy el pensamiento crítico es un factor de relevancia en la configuración de las sociedades contemporáneas, y creo que a través de esta conferencia magistral podemos tener, una vez escuchada, mayor claridad acerca de lo que como estudiosos de la sociología o como interesados en el conocimiento social en un sentido más amplio podemos obtener y abrevar de lo que hoy nos diga el doctor Jorge Lionel. Entonces le doy la bienvenida y le agradezco mucho la solidaridad para estar aquí con nosotros, y pues adelante con su conferencia. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Yolanda González y a Edgar López por esta invitación, y a las personas que me han antecedido aquí en el presidio, en particular también a la colega que me presenta, ¿no? de manera tan positiva, ¿no? Entonces espero estar a la altura de esta presentación, y en especial pues quiero agradecer mucho a todas y todos ustedes por estar acá. Para mí es realmente un honor que se me ha invitado para festejar el aniversario de la Facultad de Sociología. No está de más decirlo, o sea, creo que hay una cuestión de efervescencia colectiva, y los que somos apasionados fervientes de la sociología, pues saber que la sociología está viva y que cumple años, las facultades y todo esto es algo muy emocionante, ¿no? Entonces me alegra mucho estar con ustedes en este festejo, ¿no? Ahora sí pasamos a la materia, ¿no? Que es el tema de la presentación. Como toda presentación requiere una pequeña introducción. A mí acá, cuando me invitaron a venir, me dijeron, bueno, ¿por qué no vienes y hablas de la teoría sociológica en el siglo XXI? Y bueno, eso es un tema brutal, ¿no? Es decir, es un súper tema, pero son muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué puedo ir a presentar que sea digno, que más o menos cumpla con estas expectativas, pero pues también que sea útil, que nos ayude a pensar, al menos a mí, que me ponga a pensar y que no me ponga nada más a repetir lo que ya sé de alguna forma, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, en algo que, como suele ocurrir, el título ya no se corresponde punto por punto con lo que se va a presentar, porque voy a hacer énfasis en un par de cosas que no están en el título, pero lo que voy a hacer es presentarles una reflexión sobre la teoría, el teorizar, el teórico, ponerles un ejemplo de mi propio trabajo, no porque me parezca que es extremadamente digno o valioso de ser presentado, sino porque es de lo que mejor puedo hablar en ese sentido, ¿no? Y hacer una invitación a todos y a todas
para pensar teoría, ¿no? Entonces, de eso va a tratar esta presentación y bueno, pues empezamos, ¿no? Nosotros cuando entramos a estudiar sociología nos dicen, bueno, hay cursos de teoría social. Y cuando estamos haciendo investigación nos dicen, bueno, ¿dónde está el marco teórico? ¿Qué teoría estás usando? Etcétera, etcétera. No hay una diferencia, o sea, no se nos dice que existe una diferencia entre teoría como un producto terminado, es decir, por ejemplo, la teoría de Pierre Bourdieu, la teoría de Niklas Luhmann, la teoría de Bruno Latour, y el teorizar como un proceso práctico que puede ser enseñado y puede ser aprendido. Es decir, por lo general en las facultades y los departamentos de sociología se nos enseñan teorías, pero no se nos enseña a teorizar. Esto ya de suyo es una cosa interesante porque de alguna manera nos pone en la cuestión de aprendizaje de cosas que ya están hechas y de la aplicación de esas cosas hechas a fenómenos de la realidad, pero no nos exigen a veces como tratar de desarrollar nuevas ideas, ¿no? Entonces esta es una primera distinción que me gustaría que tengan presente, ¿no? Entre teoría y teorizar. Evidentemente es importante conocer teorías, pues porque si no conocemos las teorías no podemos teorizar, simple y llanamente. Es decir, si no conocemos lo que dijo Durkheim, lo que dijo Bourdieu, lo que dijo Luhmann, lo que dijo lo que ustedes quieran, pues es difícil que podamos desarrollar nuevas teorías por medio de la teorización. En primer lugar, pues porque solo mediante este conocimiento podemos establecer comparaciones y evaluaciones. Solo así podemos identificar lagunas epistemológicas, es decir, podemos decir, bueno, a esta teoría le falta esto, o por qué no dice algo sobre esto. Solo así podemos diluir y recombinar elementos para generar nuevas ideas. Es decir, las teorías son fundamentales, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante. Cuando nosotros nos dicen teoría, pareciera que todos y todas entendemos perfectamente qué se nos dice cuando se nos habla de teoría. Sin embargo, esto no siempre es así, porque el vocablo, la voz teoría, no siempre remite al mismo tipo de objetos. ¿Me explico? Es decir, en sociología normalmente, para nosotros, teoría, en un primer sentido, es pues lo que dijo Durkheim, Weber, Marx, ¿no? Pero teorías son muchas más cosas. Por ejemplo, un sociólogo uruguayo, de origen uruguayo, que trabaja ahora en Alemania, pero que estuvo en Estados Unidos por un rato, tiene un texto muy interesante que se llama El significado de la teoría, The Meaning of Theory, o el significado de teoría. Y él en ese texto identifica, sin tener la pretensión de agotar, o sea, de hacer un listado completo, pero identifica 7 tipos de teoría que existen en la sociología. Es decir, por ejemplo, por teoría se entiende esquemas causales explicativos, o sea, donde existen variables dependientes, independientes y tratamos de explicar cosas a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, teorías de movimientos sociales, ¿no? Teorías, por poner un ejemplo. Ese es solo un tipo de teoría, es un tipo de teoría muy socorrida fundamentalmente en lugares como Estados Unidos, donde les gusta mucho el tema como de la causalidad, ¿no? El asunto de la causalidad. Pero también existen teorías de casos particulares, es decir, por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo una teoría de por qué inició la Revolución Francesa o por qué hubo revolución en Rusia, sin que necesariamente sea una teoría de las revoluciones. O sea, es decir, también funcionan con esquemas causales, pero a diferencia del primer tipo de teoría que trata de presentarse como una teoría de un fenómeno general, las revoluciones, los movimientos, etcétera, etcétera, las otras son sobre un fenómeno en particular. Ahora, no son los únicos tipos de teoría. También tenemos teorías que Abel llama interpretativas, es decir, teorías que tratan de dar luz sobre determinados fenómenos, aunque no operen
con mecanismos causales tan fijos, tan establecidos, tan medibles. Por ejemplo, si nosotros tratamos de dar una explicación culturalista de algo, por ejemplo, ¿por qué en América Latina hay tantos problemas con la democracia? Y no buscamos hacer una cosa donde establezcamos variable, dependiente, independiente, sino hablemos, por ejemplo, de que hay una cuestión cultural ahí, por ejemplo. O sea, podríamos estar haciendo este tipo de teorías interpretativas, como las llama Ben. Yo debo decirles que a mí no me encanta cómo las presenta Ben, pero pues para no quedarme discutiendo a Ben con ustedes, sino más bien solo presentarles sus ideas, así lo dejo, ¿no? Hay otro tipo de teorías, que son las teorías críticas. Pues acá ya las conocerán o habrán escuchado de algunas, ¿no? Por ejemplo, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas. O sea, teorías que lo que buscan no es explicar el mundo, describirlo o interpretarlo, sino que lo que buscan es criticarlo, ¿no? Decir por qué está mal y cómo tal vez se podría salir de eso, etcétera, etcétera. Hay teorías clásicas, como ya les dije antes, o sea que es como la forma más común en la que nosotros nos acercamos al tema de las teorías. Es decir, existe, muchas veces incluso así es como se pone, ¿quién es el teórico? El teórico es el que se dedica a los teóricos. ¿Y quiénes son los teóricos? Los clásicos, ¿no? Entonces, bueno, conocer Durkheim, conocer Weber, conocer Marx, los que escriben textos, glosas sobre eso, o cuestiones interpretativas, ahí están, ¿no? Entonces son las teorías clásicas. Hay otro tipo de teorías que son las teorías que Aben denomina las de Weltanschauung, o sea, las de cosmovisiones, ¿no? Las grandes teorías que dan cuenta no de un fenómeno particular, sino de la realidad social en su conjunto. Pensemos, por ejemplo, pues el materialismo histórico de Marx, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en la teoría de Parsons o en la teoría de sistemas de Luhmann, que no tratan de ser teorías de algo, sino teorías de lo que es la sociedad. Todo lo que es la sociedad entra en esas megateorías. Por último, Aben identifica teorías que apuntan a problemas específicos de la disciplina, por ejemplo, teorías de la agencia, ¿no? Teorías de la agencia en el sentido de la acción, de la capacidad de actuar de un agente, que tratan de resolver problemas específicos, por ejemplo, la relación agencia-estructura. No se presenta como teorías de todo lo social, pero sí como teorías de problemas particulares. Una teoría de la diferenciación, por ejemplo, también podría funcionar en ese sentido. Entonces tenemos, les digo, hay otras clasificaciones, pero podemos mencionar de momento estas. O sea, simplemente ya con esto hay siete tipos de teorías, 7 formas de pensar la teoría. Es cuando nos dicen, por ejemplo, cuando a mí me dicen, ven a hablar de la teoría sociológica, bueno, ¿de cuál teoría sociológica? ¿De cuál de los 7 tipos? De los 7 tipos, o sea, es decir, ya es como complicado, ¿no? Pasemos ahora a la cuestión del teorizar, ¿no? Nosotros, como decía Garfinkel, somos teóricos sociales prácticos, ¿no? O sea, teorizamos todo el tiempo, no necesitamos leer a Marx o a Weber o a Durkheim para hacer teoría. Empleamos generalizaciones y a partir de esas generalizaciones explicamos, ¿no? Incluso en la vida cotidiana, ¿no? A veces estas teorías no necesariamente son teorías, justamente no son teorías científicas probadas, pero podemos decir, bueno, a veces decimos cosas como del tipo, los alemanes son más trabajadores porque tienen una cultura de tal tipo. Bueno, eso no necesariamente es cierto, pero son formas en las que hacemos sentido de los fenómenos o tratamos de explicar, incluso en cosas tontas, como tontas en el sentido como muy cotidianas, como cuando cada vez que hay mundiales, cuando los alemanes ganan es porque, claro, se explica porque en los alemanes la cultura, no hay una explicación muy profunda, pero hay un teorizar incipiente. Sin embargo, para teorizar mejor, para teorizar de forma científica, es necesaria la reflexividad. Es necesario saber que lo estamos haciendo. Teorizar debe aspirar a ser algo más que el desarrollo de un marco teórico, aunque un marco teórico es un buen ejercicio. O sea, es decir, lo que nos piden en nuestras investigaciones está bien, pero eso pues, tendríamos que llevarlo un poquito a un nivel de formalidad mayor, porque muchas veces el marco teórico pues funciona de manera incluso tramposa. Digo, yo no los conozco a ustedes, no les puedo hablar como de cómo funciona acá, pero no sé si les ha ocurrido, si conozcan casos, pero a veces los y las alumnas llegan y dicen,
ya tengo mi investigación, pero me falta el marco teórico. Pues no, eso no tiene sentido. Lo que investigaste lo hiciste porque tienes un marco teórico. O sea, es decir, que después quieras ponerle nombres famosos a lo que pensabas, no es teorizar. O sea, es decir, teorizar es lo que te llevó a identificar en primer lugar los problemas, las variables, las unidades, las relaciones, ¿no? Entonces, es importante teorizar. Un pensador, filósofo del pragmatismo estadounidense llamado Charles Sanders Peirce habló y reflexionó sobre el tema del teorizar. Y para él teorizar remitía a un proceso que él le llamaba abducción. Peirce pensaba que la ciencia pasaba por tres grandes procesos, ¿no? Abducción, deducción e inducción. La abducción era el lugar o el momento en el que uno encontraba una idea nueva, ahorita diré algo más al respecto. La deducción, donde se desarrollaban hipótesis, y la inducción, donde las hipótesis se ponían a prueba. En relación con esto, quiero detenerme solo brevemente en el tema de la abducción, porque aquí tiene mucho que ver con este asunto de teorizar, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podemos enseñar o aprender a teorizar? Es algo complicado, ¿no? O sea, porque una cosa es aprender estadística, o una cosa es si alguien nos hace una pregunta en un examen y nos dice, bueno, ¿cuál de estos conceptos es un concepto gordiano? Hábitus, mundo de la vida, sistema. No, bueno, hábitus, ahí lo podemos estudiar. Pero es difícil aprender a teorizar. Peirce lo que nos dice es que teorizar tiene que ver con algo que nos genera sorpresa, justo cuando ya tenemos información sobre un fenómeno o sobre teorías. De repente algo nos parece raro, nos genera sorpresa, decimos, aquí algo no embona, o aquí hay una pista interesante. Esto es algo que nos lleva entonces a poner una especial atención en eso que identificamos, y que a veces incluso nos lleva a tratar de adivinar por qué las cosas son de una determinada manera y no de otra. Me detengo aquí porque justamente lo que es muy importante en el proceso de teorizar es un tanto así como dejarse llevar. Va a sonar un poquito como si le estoy hablando como de la fuerza en los Jedi o algo así, pero de verdad, o sea, es decir, confiar en sus propias intuiciones, confiar en lo que están adivinando o en lo que intuyen, seguirlo. Y claro, ahí no se detiene la ciencia, ahí empieza la ciencia. Lo demás es justamente desarrollar hipótesis y poner a prueba las hipótesis. Pero esto no es algo menor, y no es algo menor por una razón que tiene que ver con nuestro contexto en América Latina y en México. Muchas veces se dice que en México, en América Latina, en México, no se hace teoría. Esto es absolutamente falso, porque si no se hiciera teoría, pues no habría sociología, porque toda sociología implica teoría. A veces a lo que eso remite es más bien a que no se hace un cierto tipo de teoría. ¿Se acuerdan cuando veíamos con Abel los 7 tipos de teoría? Lo que en América Latina y en México comúnmente no se hace son estas teorías más generales, ¿no? Son estas teorías de grandes cosmovisiones, o son incluso estas teorías que remiten a problemas específicos como lo de acción, estructura. Normalmente nosotros ahí importamos y no generamos, normalmente. No estoy diciendo que sea algo absoluto, ha habido casos donde sí, por ejemplo, la teoría de la dependencia es un gran aporte del pensamiento latinoamericano, pero es uno de los poquísimos ejemplos que podemos mencionar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que se les estaba diciendo antes de adivinar, de dejarse llevar? Quiere decir y quiere ser una invitación a romper con esta idea de jerarquías que tenemos, de que bueno, esto es palabra de Habermas como si fuera palabra de Dios, ¿no? O esto es palabra de Weber. O sea, sí, ellos son súper importantes, pero nosotros podemos desarrollar nuevas teorías, podemos retar, generar nuevas interpretaciones, nuevos esquemas, pero para eso tenemos que, no solamente como dijo Kant, sapere aude, ¿no? Atrévete a hacer uso de tu propia razón, sino que también tenemos que
imaginar. Y eso es algo que no es tan sencillo. Pareciera sencillo, pero no es tan sencillo. O sea, imaginar teoría no es sencillo porque tenemos a veces muchas cosas que nos detienen, muchas cuestiones que decimos, no nos podemos atrever, etc. Ahora, para cerrar esta larga introducción a lo que va a venir después, que va a ser algo más sustantivo, sí quiero mencionarles una última reflexión. Ya hablamos de teoría, ya hablamos de teorizar. Ahora, el teórico o la teórica, ¿no? ¿Cuál es el papel del teórico en la sociología contemporánea? Miren, ha habido tantos cambios en el mundo y en la sociología en particular que hacen difícil que se pueda hacer teoría como antes. Hoy en día, hagan de cuenta, antes cuando alguien se presentaba como yo soy teórico era como wow, pues esto es abstracto, ¿no? Y ahora es como no, bueno, si no haces investigación empírica o pues está mal porque pues la realidad, etcétera, etcétera. O sea, las cosas han cambiado. Hay un colega en Estados Unidos que se llama Omar Lizardo que dice, fíjense, el campo de la teoría ha sufrido una serie de modificaciones que hay que tomar en cuenta para pensar el tipo de teorías que tenemos o que podemos hacer hoy en día. Por ejemplo, ha habido una desinstitucionalización de la enseñanza de la teoría, que está relacionada con la devaluación del trabajo teórico. Es decir, hoy en día es difícil que una plaza académica parezca como queremos contratar a un especialista en teoría. Pues no, o sea, ya es difícil que eso ocurra, ¿no? Hoy en día pues se busca un especialista en movimientos sociales, un especialista en sociología de la violencia, no se busca un teórico, o sea, es complicado, ¿no?, encontrar esto. Si a eso le sumamos lo que ya decíamos con Abel, de que ha habido una acumulación de múltiples modos de hacer teoría, sin un principio estructural claro para organizarlos, pues o sea, es decir, de repente ya tampoco está claro ni siquiera qué es lo que hace un teórico en sentido estricto, ¿no? Y Lizardo menciona además que hay un agotamiento de la tradición europea. Ojo, esto es súper interesante. Nosotros en América Latina a veces decimos, ¿por qué no? Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué no hacemos teorías acá? Incluso en Estados Unidos, que es una sociología mucho más robusta que la nuestra en el sentido del tamaño, porque allá hay muchísimas revistas, muchísimas facultades y departamentos, muchísimos sociólogos y sociólogas. Incluso allá dicen, ¿cuándo van a hacer el próximo peer review para que nos aclare las cosas? O sea, es decir, peer review se murió hace un rato ya, y nosotros no podemos encontrar un nuevo autor fundamental, clásico, lo andamos buscando en Europa, ¿no? Porque si no se da en Francia o en Alemania, pues casi que no se da en ningún lado, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Lizardo nos dice, ¿qué pueden hacer los teóricos hoy en día que otros sociólogos no pueden hacer? Bueno, los teóricos, dice Lizardo, tienen que tener una afición por la generalización, o sea, ser generalistas. Tienen que resistirse contra las fuerzas de la especialización. Es decir, no, de repente cuando se nos lleva a, bueno, tú tienes que saber todo lo que se ha escrito sobre sociología del trabajo, pero no tienes ni idea de lo que ocurre en la sociología de al lado, en la sociología del género, pues entonces eso es lo que tendría que evitar el teórico. Tiene que ser un consumidor omnívoro de investigaciones sociológicas específicas para poder cotejar. Es decir, el teórico hoy en día, según Lizardo, no tiene que ser el que lea solo teóricos, sino tiene que leer muchos tipos de sociología y buscar lo teórico que está en esos para establecer comparaciones. Tienen que ser actores bien posicionados para detectar, diagnosticar y proponer soluciones incipientes para temas conceptuales y sustantivos comunes a través de ámbitos diversos, y tiene que tener la capacidad para leer a través de subcampos y para vincular problemas sustantivos entre niveles analíticos y ámbitos sustantivos. Es decir, lo que les menciono, o sea, tiene que leer mucho tipo de investigaciones y tiene que conocer pues, a las teorías, pero tiene también que entresacar lo que hay ahí. Bueno, todo este rollo que les he echado hasta ahorita, que espero que más o menos algunas cosas se estén quedando, y si no, cuando venga la parte de preguntas, pues con mucho gusto puedo ahondar en ello. O sea, esta diferencia entre teorías, teorizar, teórico, ¿no?
ahora quiero contarles, pues de forma formal pero también anecdótica, mi propio proyecto de investigación teórico, como para decirles ahí más o menos cómo me ha ido a mí y pues tratar de generar en ustedes algunas inquietudes, ¿no? Yo me interesé por la teoría desde que estaba en la licenciatura, me gustaba mucho la teoría, me interesó mucho la teoría siempre, entonces yo decía, yo era, pues hace ya muchos años, no tantos como los de la facultad, pero casi, ¿no? Hace muchos años yo decía, yo quiero ser un teórico. ¿Por qué en América Latina no hay teóricos? Yo quiero ser teórico y yo quiero formarme en la teoría y hacer teórico. Bueno, en la licenciatura hice rollos de teoría, impulsé junto con otros colegas que se abrieran cursos especiales de actualización de teoría sociológica, o sea, siempre había este afán como de la teoría. En la maestría empecé como mis pininos en producción de teoría y luego me fui al doctorado y dije, ¿dónde me puedo ir? Donde sean como súper teóricos para ver qué onda, pues Alemania, ¿no? Pues allá es donde es como donde está, como ir a Celaya a comprar cajeta o ir a Irapuato por fresas, lo que sea, vámonos a Alemania. No, bueno. Llego a Alemania con un proyecto de investigación teórico, abstracto, general, y los alemanes me dicen, o sea, tu teoría es de América Latina. Y yo, no. Es una teoría abstracta y general como las que hacen ustedes. O sea, ustedes, Marx no dijo voy a hacer una teoría de Alemania, ¿no? O Luhmann o Max Weber, ¿no? O sea, pues son teorías generales, ¿no? O sea, yo también tengo esa intención. No estoy diciendo que voy a hacer algo tan bueno, pero pues quiero hacer algo por el estilo. En términos generales, pues bueno, pude desarrollar mi tesis doctoral, pues fue un cotorreo, porque ya se podrán imaginar, uno entiende por qué en Alemania se inventó la aspirina, porque o sea, leer alemán, escribir alemán es una locura, pero bueno, ahí más o menos lo logras. Presentas algo y a la gente le parece interesante, chacha, ¿no? Ahí no se quedó mi proyecto, pues yo regreso a México y lo sigo elaborando, entre otras muchas cosas a las que me dedico a profundizar en este proyecto que ahora tiene este nombre, ¿no? Que es la teoría de la reducción social de la contingencia. Bueno, aunque es un proyecto mucho más complicado, complejo, a lo largo de muchos años, para simplificar acá en la presentación, les puedo decir que es un proyecto en el que yo, de una manera, trato de conjuntar tres teorías contemporáneas importantes, que son la teoría de sistemas de Luhmann, la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu y la teoría de la torre de Bruno Latour, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esta cuestión de conjuntarlos? Bueno, recurro al método funcional como una variante del método comparativo, y lo que identifico, leo a estos autores viendo cómo resuelven un problema particular en sus distintas obras, y ese problema es el problema de cómo se reduce la contingencia inherente a lo social. Y entonces pues llego a esta cuestión muy simpática. Les digo, ahorita no solo voy a presentar esta partecita, donde digo, pues es que justamente una teoría más robusta que las otras para dar cuenta de los fenómenos es una teoría que tome en cuenta que no nada más lo social es comunicación o disposiciones o materialidad, sino que es las tres cosas. Ahora, hasta aquí la forma en la que yo les he presentado esto de manera muy breve. Imagínense, es súper loco presentar el trabajo de toda tu vida como en 2 minutos, ¿no? Y decir, ya está. Es lo que le llaman el contexto de justificación, ¿no? O sea, es decir, yo les he presentado, ahorita evidentemente ustedes difícilmente podrán evaluar si es una teoría buena o mala, eso en este momento no importa, pero la idea es una teoría que busca superar las diferencias que existen entre tres teorías fundamentales y que busca establecer una forma en la que trabajen conjuntamente. Bueno, ese es el contexto de justificación.
Ahora, quiero contarles un poquito sobre el contexto del descubrimiento, porque ahí es donde la cosa está interesante y donde esto se vincula con lo que yo les decía de la teoría, de teorizar y de teórico. Cuando yo hago la maestría, como se decía acá, ¿no? Que se hizo en la Ibero, trabajé con el doctor Torres Lafarrate, que es el traductor de Luhmann al castellano y todo este asunto. O sea, yo estaba enajenado por Luhmann, ¿no? O sea, es decir, enloquecido leyendo a Luhmann. Pues imagínense, a mí me gustaba la teoría, y Luhmann es una cosa teórica loquísima, pues yo era feliz leyendo a Luhmann, ¿no? Gracias al doctor Torres pues, podía tener acceso a materiales que incluso todavía no estaban publicados al castellano, entonces leí manuscritos no publicados, leí libros, estaba con Torres en todos sus seminarios. Es decir, trabajé mucho, leí mucho, y justamente de ese leer mucho y de ese tratar de aplicar la teoría a fenómenos para explicar, para dar ejemplos en mis propios cursos cuando yo ya empecé como profesor, de repente justamente ¿qué ocurre? Ocurre que pues hay cosas que dices, pues como que Luhmann no puede explicar todo lo que yo necesito que explique. Luhmann explica todo lo que él quiere explicar, o sea, pero no lo que yo necesito explicar. Esto es importante porque, les digo aquí, y en verdad me da un poco de pena, les digo, contar tanto en primera persona, pero creo que en este caso está justificado, les digo, porque la cosa no es esta cuestión de decir, bueno, Luhmann no dijo nada sobre América Latina, pues Luhmann está mal, no sirve la teoría de Luhmann. Bueno, la teoría de Luhmann no es que no sirva, es que él se está haciendo otras preguntas. Él presenta su teoría como una teoría general en algún sentido, pero en otro sentido pues es una teoría que tiene la impronta de problemas particularmente europeos, no está pensando necesariamente, o no estaba pensando al escribir, en los problemas de México, de América Latina. Es decir, entre otras preguntas que yo me hacía era, a ver, si todo es comunicación, como nos dice Luhmann, si la realidad social es pura comunicación y se constituye de sistemas autopoyéticos que se reproducen a sí mismos, que establecen justamente una diferenciación funcional entre ciencia, política, arte, derecho, etcétera, etcétera, ¿por qué el cambio social no es más factible? Si la comunicación es tan plástica y las expectativas comunicativas parecieran ser expectativas pues menos rígidas que otras cosas, ¿no? O sea, como ¿qué es lo que hace que esta teoría sea interesante en un sentido, pero en otro sentido sea una teoría a la que le falte, ¿no?, dar cuenta de justamente por qué hay cosas que no cambian? Para mí en ese momento eso era muy importante porque, no sé si a ustedes les pase, pero cuando se vive en América Latina, uno tiene a veces esta sensación de que las cosas no cambian, ¿no? Es decir, de que hay desigualdad y sigue habiendo desigualdad, hay corrupción y sigue habiendo corrupción, y que de repente el cambio social es complicado. Entonces, Luhmann me sigue gustando mucho, me ha dado de comer, debo decirlo, todo esto, pero pues como que no me dejó completamente satisfecho todo lo que se decía allá. Entonces, en vez de, o sea, en mi afán de teórico, yo decía, justamente como en esto que dice Lizardo, un poquito de generalista, yo decía, bueno, más bien lo que tengo que ver es muchas más teorías, no me puedo quedar con esta nada más. Ya en ese entonces conocía otras, pero dije, tengo que tomar otras teorías con la misma seriedad y ver qué es lo que pueden proponer para esto. Entonces, entre otros muchos autores, leí Pierre Bourdieu. Y Pierre Bourdieu a mí me dio una luz respecto a este problema, porque en Bourdieu lo social se hace cuerpo, ¿no? O sea, la teoría de Bourdieu es una teoría disposicional de lo social, ¿no? Donde tenemos disposiciones a actuar, es decir, a partir de la socialización incorporamos lo social y eso nos lleva a actuar de una determinada forma en una determinada circunstancia. Y de hecho se desarrollan sistemas de disposiciones, que es lo que Bourdieu llama hábitos, ¿no? Hábitos de clase, hábitos familiar, hábitos profesional, etcétera, etcétera.
ahí ya era una cuestión de decir, mira, donde el human es demasiado plástico, demasiado etéreo, Bourdieu nos trae una materialidad corporal que da cuenta de esto, que da cuenta de la dificultad del cambio. Yo no renuncié completamente al human porque me parece que tiene muchas ventajas pensar en términos de comunicación, fenómenos sociales contemporáneos, pero empecé a anclar eso en cuestiones corporales. Continué con mis investigaciones, etcétera, etcétera. Lo de Bourdieu era, bueno, sí, es muy cierto lo de Bourdieu, pero también es cierto que no siempre esa incorporación, ese desarrollo de disposiciones es tan rígido. Entonces, si la comunicación solita no explica y este carácter disposicional a veces también es insuficiente, incluso me atrevería a decir, en Bourdieu hay una exageración también de la socialización. No sé si ustedes tienen a veces esa impresión de que de repente somos demasiado autómatas y demasiado ya como atravesados por lo social. Entonces me encuentro con la teoría de Bruno Latour. Y la teoría de Bruno Latour, ¿qué es lo que hace? Es que pone estas reflexiones en términos, les digo, obviamente estoy haciendo una súper simplificación de teorías muy complicadas, pero lo que nos dice Latour es, a veces justamente no generamos todas las disposiciones, no generamos esta socialización. Sin embargo, la sociedad no desaparece por eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como dice uno de sus textos, la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Es decir, a lo mejor yo no desarrollé, no incorporé todas las ideas de una cultura para respetar las señales de tránsito, pero paso afuera de una escuela con mi coche, tengo que bajar la velocidad, no respeto las señales. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque no incorporé eso, porque no encuentro sentido. Sin embargo, el Estado, por ejemplo, puede poner un tope y entonces pues ahí tengo que bajar la velocidad, porque como dice Latour, si no respeto las señales de velocidad, se me rompe el corazón en el sentido como del imperativo categórico, pero si no respeto el tope, se me rompe la suspensión, ¿no? Entonces, ahí, para mí, ya tenía estas tres nociones importantes. Y entonces vino la oportunidad de escribir un texto sobre cómo es posible el orden social. Y ahí dije, bueno, en vez de decir como Parsons que el orden social es posible por los valores, o en vez de decir como Luhmann que el orden social es posible por la comunicación, ¿qué pasa si menciono que el orden social es posible por la relación entre comunicación, disposiciones y materialidad? No recuperar una sola de las teorías, sino tratar de generar una cuarta teoría que permita poner en juego lo que estas otras han aprendido, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si veo la manera en la que en cada fenómeno social se vincula la comunicación como un elemento de sentido fundamental de reproducción, ahí sí, autopoyética de marcos particulares, por ejemplo la ciencia o lo que ustedes quieran, pero si no lo dejo ahí, sino si veo específicamente después eso cómo tiene efectos particulares en la generación de disposiciones y de cuerpos particulares, y también la manera en la que la tecnología juega acá. Pensamos un par de ejemplos muy breves, nada más para que no suena tan esotérico. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos el tema de la diferenciación funcional, ¿no? Luhmann diría, la diferenciación funcional del sistema de la ciencia tiene que ver con el desarrollo de un tipo de semántica particular científica, de un tipo de comunicación científica filtrada por el código verdad, no verdad, bla, 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 bla. O sea, lo respondería en esos términos. Bourdieu nos diría, es la formación de un campo científico donde se generan disposiciones, un hábitus científico particular, ¿no? Un hábitus científico. Y Latour nos diría, no existe diferenciación funcional porque todos son redes donde hay humanos y no humanos, ¿no? Involucrados. Bueno,
Para mí, ninguna de esas respuestas es satisfactoria, porque yo creo que justamente hablar de la ciencia es hablar de la comunicación, de las disposiciones del científico y de la materialidad tecnológica, pero que no es una materialidad como la presenta Latour, simplemente en términos reticulares, sino que es una materialidad orientada por un sentido particular de la propia comunicación. Es decir, para mí la comunicación opera como una jerarquía cibernética parsoniana que ayuda a que se oriente el sentido de las cosas y de los cuerpos, pero que justamente requiere de las cosas y de los cuerpos, porque si no, pues esto sería imposible, ¿no? Sería imposible, sería demasiado etéreo. Llegaríamos de un día a otro a un lugar y no sabríamos si estamos haciendo ciencia o si estamos haciendo chilaquiles verdes o si estamos hablando de política o de qué. Entonces, eso, les digo, ese es en términos muy resumidos, como mi proyecto, mi teoría. Les digo, puede ser una teoría buena, mala, regular, a mí me ha servido para pensar cosas, es la manera en la que trabajo y tal. Pero lo que me parece ahora muy importante, y estos últimos minutos los dedicaré a esto, es lo siguiente, ¿no? Es mencionarles, bueno, esta es una teoría que es un work in progress, ¿no? O sea, está en proceso, no es una cosa absolutamente terminada, no es una cosa de ya aquí se terminó la teoría, ¿no? Pero hay tanto teoría, como dice un autor también estadounidense que se llama Kieran Healy, es una teoría que busca evitar el sesgo del matiz exagerado. Es decir, nosotros en la sociología tenemos un reto muy grande, que es cómo hacer algo teórico que implica generalizar y vincularlo con lo empírico, que implica como aterrizar, como se dice, eso teórico. Pues es un reto importante. Hay teorías, ya dije antes, de distintos tipos. En el caso de la teoría que yo propongo es una teoría que tiene una cuestión general, o sea, es decir, en principio, comunicación, cuerpo, materialidad, pues se puede encontrar en cualquier fenómeno social prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo que desarrollo, ¿no? Es justamente no caer en las trampas del matiz. Este es un texto de Healy del que estoy citando, que en inglés tiene un título muy fuerte que se llama Fuck Nuance, o sea, que se joda el matiz. No digo la palabra más porque bueno, ¿no? Pero, es decir, una teoría tiene que tratar de evitar caer en la descripción detallada del mundo, o sea, es decir, como en decir tanto sobre algo, es decir, que pues justamente ya no la puedas usar para decir algo sobre otra cosa. Tiene que evitar caer en esta cuestión de que una teoría tiene que ser buena para todos los casos, o sea, es decir, no, bueno, pues una teoría es buena para lo que se anuncia que es buena, ¿no? Y para lo que no es bueno, no, porque a veces uno dice, bueno, lo que les decía antes, ¿no? A ver, y si Habermas es tan bueno, ¿por qué no nos explica algo sobre lo que está pasando en la colonia de aquí a la vuelta? No, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, es decir, Habermas ni siquiera tenía idea que existía la colonia de aquí a la vuelta, ¿no? O sea, y también la cuestión, que a veces eso es algo muy payasón que hacemos, de lo que le llama Healy la sensibilidad, el matiz del conocedor. Es decir, como esto de cuando nos dicen, pues sí, tu teoría es interesante, pero esto siempre es más complejo, porque no tomaste en consideración la variable socioeconómica tal o cual. Sí, pero las teorías justamente son reducciones de complejidad. Está este texto de Borges, ¿no? Donde dice, o sea, que si un mapa fuera tan exactamente perfecto como el territorio, no funcionaría como mapa, pues porque sería el territorio, ¿no? Una teoría es un mapa, y como tal es una reducción de complejidad en ese sentido. Una teoría, para saber si es buena, ¿no? O sea, tiene que ir a la cuestión de ser más que una simple generalización, tiene que ser una cuestión de abstracción. Es decir, tiene que llevarnos a pensar nuevas ideas o concepciones que se forman al considerar diversos objetos o ideas que omiten rasgos que los distinguen. O sea, es decir, la teoría pues no puede dar cuenta, como les digo, de todo. Y justamente hoy en día a veces hemos sustituido, como no tenemos un estándar para calificar una teoría, sustituimos
la idea de lo que es una buena teoría por lo que es una teoría como más precisa, más específica, más todo, ¿no? Healy dice, nos importan más las teorías que son interesantes que las teorías que son verdaderas, al menos, o sea, obviamente la verdad importa, pero en el largo plazo, pero primero una teoría tiene que atrapar la atención, ¿no? Tiene que atrapar nuestra atención, porque si es una teoría aburrida, pues es una teoría que la gente va a decir, bueno, pues para qué no vale la pena como nada, ¿no? En el largo plazo el matiz falla como estrategia para hacernos que a la gente le importe la teoría, ¿no? Es decir, les voy a poner un ejemplo. En Alemania se dan casos como el de Ulrich Beck, Hartmut Rosa o Andreas Reglitz, que dicen de la teoría del riesgo es una teoría que puede explicar como los fenómenos contemporáneos. Dice del riesgo, hay otras mil cosas que se le escapan a la teoría del riesgo, sí, pero él lo que hace es un experimento crucial. Toma el riesgo y trata de dar una descripción de toda la sociedad moderna a partir del riesgo. Hartmut Rosa lo hace a partir del concepto de aceleración. Él dice, todas las sociedades modernas están atravesadas por la aceleración. Y hace un libro y una serie libros, vamos, tomando esta hipótesis. Y Reglitz ahora, es uno que está ahorita muy de moda ya, dice, somos una sociedad de las singularidades. O sea, para ponerlo así, mientras que la primera modernidad era una sociedad muy a la vera de racionalización, pero estandarizada, hoy en día las cosas buscan ser distintas, es decir, buscamos, por la tecnología que tenemos, pues Spotify nos hace una lista particular de nuestros gustos musicales, es decir, todo se vuelve singular, aunque eso está apoyado en tecnología, y es una explicación general. Es decir, son teorías que honestamente yo no les podría decir que son verdaderas, pero son teorías interesantes que nos llevan a pensar mucho y que podemos ponerlas a prueba y decir es cierto o no es cierto, pero son teorías interesantes. ¿Qué tan valioso o productivo puede ser matizar? Pues depende de dónde y qué estemos investigando, evidentemente. Yo creo, les digo, y a partir de lo que les presentaba de mi trabajo, es que en América Latina y en México tenemos que ser más atrevidos. Tenemos que ser más atrevidos y decir, vamos a hacer teoría, vamos a hacer teorías generales, vamos a hacer teorías de esto, del otro tipo, ponerlas a prueba, no nada más repetir, no nada más decir, pues yo trabajo con Bourdieu, incluso si trabajo con Bourdieu y estoy haciendo un elemento o un giro particular, pues es la teoría de Bourdieu más mi propio pensamiento, ¿no? Es decir, al carajo el matiz, como dice Healy. Y ya para cerrar, y ustedes disculparán todo este rollo que ha pasado de una cosa a otra, pero espero que se haya podido seguir. Cuando a mí me invitan a hablar de la teoría del siglo XXI, lo que les puedo decir es, la teoría del siglo XXI, la teoría sociológica del siglo XXI no existe todavía. Llevamos una quinta parte del siglo XXI y los que estamos hablando de teoría nos formamos en el siglo XX. Son ustedes, los alumnos, las alumnas de sociología, que ya están formándose en el siglo XXI, aunque sea con profesores del siglo XX, ¿no? Son ustedes los que, los que van a desarrollar la teoría sociológica del siglo XXI. Y como vimos, ante la crisis que hay, de que no ha nacido el nuevo Pierre Bourdieu, o si ya nació, pues no lo conocemos todavía, tal vez sean ustedes la nueva Pierre Bourdieu, la nueva Max Weber, el nuevo Luhmann, son ustedes, ¿no? Entonces, atrévanse a hacer teoría. Acá yo les he tratado de presentar algunas ideas posibles y una experiencia personal que les digo, no es que sea, yo les diga, uy, ha sido súper exitosa. Ha sido exitosa en el sentido que me ha dado trabajo, posibilidades de pensar, de comunicar y de discutir con colegas. O sea, sí he podido avanzar una agenda científica, ¿no? Y he podido hacer una agenda científica sin echarme para atrás y decir, no, yo solo quiero hacer una pequeña teoría, pequeñita, chiquita, que tenga que ver con una cosita y con nada más y que no discuta con nadie. No, o sea, yo sí digo, y aunque sea arrogante, pues ni modo, sí quiero hacer una teoría que encuentre los huecos y supere lo que hace Luhmann, Bourdieu. Una cosa es querer y otra cosa es lograr. ¿Me explico? No puedo saber si mi teoría va a ser más relevante,
Probablemente no, porque está hecha en español, en un contexto en el que se piensa mucho más en inglés, porque además pues en México tenemos que estar haciendo 1000 cosas de gestión y no necesariamente a veces podemos dedicarnos a pensar lo que ustedes quieran, pero bueno, esas son cuestiones adicionales. Lo que es fundamental es trabajar. Y aquí cierro esto con una cita de Max Weber, que viene justamente en la ciencia como vocación. Recuerden siempre que la ocurrencia no sustituye al trabajo. Es decir, si alguien de acá está interesado en hacer teoría no es, pues me voy a poner a pensar ahí un día, ¿qué se me ocurre? Hacer teoría es leer teorías, leer sociología. El trabajo del generalista del que les hablaba, desarrollar ideas, escribir y poner y publicar para poner a prueba esa teoría. La ocurrencia no sustituye al trabajo. Yo espero, pues, si tengo oportunidad de regresar para acá, espero en unos años encontrarme acá, les digo, a las y los nuevos teóricos del siglo XXI de la sociología, no solo mexicana o latinoamericana, sino mundial. Y pues les agradezco mucho la invitación y si hay alguna pregunta, quedo a su disposición. Muchas gracias.